Maussan Televisión. Buena televisión. Las leyendas urbanas son historias que se cuentan las personas para entretenerse, entre risas nerviosas. Pero siempre parece algo lejano e irreal. Hasta que uno se encuentra en el corazón de la experiencia. Esto es, Entre Hechizos y Realidades. Una noche, en la estación Tacubaya, una de las más profundas del metro de la Ciudad de México, cambió todo para Daniel. Este lugar de historias y sucesos paranormales. Pues ese día me acuerdo que había pasado todo el día en la escuela y de ahí había tenido ensayo con mi banda. Entonces ya estaba como medio cansado y era tarde, pero me acuerdo que vi la hora y eran como las 11:30, iban a ser apenas. Entonces dije, pues todavía alcanzo el metro, ¿no? Entonces ya me metí a la estación de Tacubaya, que es la línea 7, que es como de las más profundas. Y pues hasta ahí todo normal, o sea, iba bajando y todo pues, lo de siempre. Pero pues no sabía lo que me esperaba, ¿no? Obviamente. Desde el momento en que entró a la estación, algo se sintió extraño. El ambiente era más pesado de lo normal, como si el aire estuviera cargado de electricidad. Las luces fluorescentes parpadeaban intermitentemente, algo que él atribuía al mal mantenimiento de la estación. Empecé a sentir como una sensación de esas veces que sientes que te están siguiendo, o sea, como que, no sé, como que había algo raro ya ahí adentro de la estación, pero ya seguí caminando y llegué al andén, ¿no? Daniel comenzó a sentir que su corazón latía más rápido de lo habitual. Sus manos sudaban y una leve tensión en todo su cuerpo lo hacían mirar constantemente sobre su hombro. El eco de sus pasos resonaba más fuerte de lo habitual, amplificando la soledad del lugar. Investigaciones psicológicas han demostrado que cuando una situación no encaja con las expectativas de nuestro cerebro, este activa un estado de alerta, lo que podría explicar su sensación de incomodidad inicial. Al llegar al andén, notó que estaba casi vacío. Solo un par de personas más esperaban el tren. Un hombre indigente acostado en una esquina, con una mirada perdida en el suelo. Y una mujer que se encontraba al otro lado del andén. Ella fue la primera en captar su atención. La muchacha estaba ahí, o sea, como a un lado. Se veía un poco de distancia, pero pues la podía ver. A mí se me hizo bien raro desde que la vi porque estaba como muy tiesa, o sea, inmóvil, ¿no? Casi, pues inhumano. O sea, me acuerdo que se me hizo raro porque no sabía si era una persona, hasta pensé que era un maniquí. Dije, tal vez, o sea, como que alguien dejó esto por aquí. Lo más extraño era que no podía ver su rostro claramente. Estaba ensombrecido, como si la luz la evitara. Desde el primer instante, Daniel sintió un nudo en el estómago, una mezcla de miedo y curiosidad. Daniel sacó su teléfono para distraerse, pero no podía evitar mirarla de reojo. Había algo inquietante en ella, algo que no lograba identificar. La mujer no hacía nada, no miraba a nadie. No parecía estar esperando el tren. Simplemente estaba ahí. Y ya luego yo, pues me caché, ¿no? Que la estaba viendo mucho. Y ya me puse a pensar, no sé, volteé a otro lado, mira a otro lado, porque se va a ver raro, ¿no? Pero ahí ya que volteé a ver, me fijé que pues la otra persona que estaba ahí tirada en el piso estaba como si nada, o sea, como que ni la notaba, estaba en su rollo. Y ahí yo me puse a preguntarme, bueno,
yo el único que la está notando aquí que está como rara o qué está pasando, ¿no? O sea, como que sí me empecé ahí a preguntar si era yo nada más, pues. Daniel revisó el reloj en su teléfono, las 11:45 p.m. El metro debía estar cerca, pero el característico sonido de su aproximación no llegaba. En cambio, un silencio antinatural se había apoderado del lugar. Era tan profundo que podía escuchar el zumbido de las luces y el murmullo de su propia respiración. Y ya cuando estaba ahí, pues tratando de distraerme, me acuerdo que de repente escuché como un rechinido, sí metálico, o sea, como cuando rasgas uñas como en el metal, pero más fuerte, o sea, más como estruendoso y no, o sea, no era como suena el metro normalmente, pues no era el sonido del metro, sino como más, no sé cómo decirlo, como más errático, más, sí, raro, ¿no? O sea, como un sonido raro. Y entonces ya con ese ruido, pues volteé, ¿no? a las vías a ver si, pues, si era el tren, no sé, a lo mejor dije, trae algo atorado, no sé. Volteo buscando las luces o algo y no hay nada, no, o sea, está oscuro todavía. Pero ya que volteé otra vez, me di cuenta que la chava ya no estaba. Su corazón dio un brinco. Miró a ambos lados, buscando alguna señal de ella. Pero no había rastro. Se acercó lentamente al filo del andén, sintiendo que algo estaba terriblemente mal. Tal vez era intuición. Esa respuesta evolutiva del cerebro que detecta el peligro antes de que podamos racionalizarlo. Dio un paso más hacia el borde del andén y de repente la vio. Entonces ahí ya volteé hacia enfrente y la vi que estaba parada ahí a un lado del túnel, igual, o sea, en su posición rígida completamente, pero esta vez tenía como la cabeza un poquito inclinada, como si estuviera tratando de escuchar algo. Y ahí yo sí ya volví a sentir como un escalofrío. O sea, yo me quise como alejar un poco ya, o sea, sin perderla de vista, pero, o sea, como hacerme hacia atrás, pero no sé por qué ya, o sea, no podía. O sea, mi cuerpo como que no respondía. O sea, yo estaba tratando de moverme, o sea, como, sí, alejarme, pero nomás me quedé ahí paralizado viéndola. La mujer giró la cabeza hacia él. Y Daniel sintió cómo el aire abandonaba sus pulmones. Sus ojos eran pozos vacíos, completamente negros, sin rastro de humanidad. En ese instante, una sensación de opresión lo invadió, como si algo invisible le apretara el pecho. Este fenómeno, conocido como parálisis por miedo, ocurre cuando el cerebro activa una respuesta de congelamiento ante el terror extremo. Y ya mientras estaba ahí, o sea, que no me podía mover, te juro que yo vi cómo de repente ella volteó a verme y en eso, o sea, yo sentía que el mismo chirrido que había escuchado como que se empezó a intensificar en cuanto me volteó a ver. Y es que yo siento que vi como que se empezó a acercar, pero, o sea, yo no me acuerdo que estuviera caminando, o sea, como que estaba flotando hacia mí muy lento, pero sí como que se estaba moviendo. Y en eso que ya me estaba viendo, empezó como a moverse, o sea, como que la cara, me acuerdo que se sentía como si tuviera algo adentro, que, no sé, como que quisiera salir, o sea, como que algo adentro era lo que hacía que se moviera. Y abrió su boca y es que yo sentía como que no podía dejar de verle, como que todo alrededor se empezaba a poner más oscuro. Y en eso llegó el tren, o sea, como que la perdí de vista porque llegó el tren a la estación. San Televisión. Buena televisión.
Daniel quiso correr, pero sus piernas no respondían. Estaba atrapado en ese lugar, como si el suelo lo hubiera atrapado. Justo cuando la figura estaba a unos pasos de él, un estruendo ensordecedor lo sacó de su trance. El tren irrumpió en la estación, iluminando el andén con una luz cegadora. La mujer desapareció en un parpadeo, como si nunca hubiera estado allí. Las puertas del tren se abrieron y Daniel, todavía temblando, subió al vagón. Miró hacia atrás una última vez, antes de que las puertas se cerraran. La estación estaba vacía. Sin embargo, su tormento no terminó ahí. Y ya al llegar a mi casa, pues todavía traía esta sensación, ¿no? No sé, me sentía raro. O sea, como que de que me observaban. O sea, me acuerdo que así de la esquinilla del ojo, o sea, sentía los ojos negros de la muchacha. O sea, y volteaba y pues no había nada. Me sentía, no sé, raro, como que dejaba unas cosas aquí y sentía que volteaba y como que se movían, ¿no? O sea, como que el celular se movía. Con el paso del tiempo, Daniel empezó a investigar historias similares. Descubrió que muchos hablaban de sombras que se pegaban a las personas, figuras que no solo aparecían en el metro, sino que también las seguían a casa. Algunas personas aseguraban que estas entidades no desaparecían, al contrario, se integraban lentamente en la vida de sus víctimas, alimentándose de sus miedos. Aunque intentó racionalizarlo, una parte de él sabía que lo que vivió no era un simple producto de su imaginación. Yo ya estaba todo paranoico, o sea, sentía que cualquier ruido así que pasaba me exaltaba. La sombra, o sea, cualquier sombra en mi cuarto, ya sentía que era una persona que estaba ahí parada. Estaba muy mal. Y hasta que una noche estaba checando yo en mi celular fotos. Y vi una foto de la estación del metro, de la línea 7, que yo no me acordaba haber tomado. O sea, yo me acuerdo que en ese momento yo checaba la hora en mi celular, pero no me acuerdo haber tomado ninguna foto en ningún momento. Y era una foto del túnel y se alcanzaba a ver en la esquina a la chava parada. Y en ese momento yo, o sea, no aventé el teléfono, pero eliminé la foto y la eliminé. Ya ves que cuando la eliminas se va a una carpeta. Me metí a la carpeta, la eliminé de todo y ya ahí dejé el teléfono. O sea, ya no quise saber nada y pues desde entonces la cosa va un poquito ya mejor. Desde entonces, Daniel evita cualquier cosa que le recuerde aquella noche. No habla de lo que vivió, ni siquiera con sus amigos más cercanos. En el fondo, sabe que no importa cuánto intente escapar, porque las sombras que lo persiguen ya no están en el metro. Ahora están dentro de él. José tenía 19 años cuando trabajaba en un pequeño rancho en Sonora. Sus días transcurrían entre sembrar, cargar costales y revisar a los animales del lugar. El trabajo era duro, pero le gustaba mucho. Era tranquilo, sin sobresaltos. O al menos eso pensaba hasta aquella noche. Bueno, la historia comienza con que yo soy de Sonora, nací en Guaymas, es un puerto. Y la colonia donde vivían mis padres se llama San Germán, está muy cerca de las afueras de Guaymas. Y a unos cuantos kilómetros está un pueblito que se llama San José.
Y ahí cerca tenía el rancho de mi tío. Y ya más grande, un poquito antes de entrar a la universidad, le ayudaba trabajando. Pero él siempre me llevaba, eran como unos 5 kilómetros a casa de mi madre. En su carro tenía una pickup vieja, una Chevrolet Apache, creo, azul. Y me llevaba en un camino de terracería hasta la casa de mi mamá, pero ese día había ido al centro a comprar algo a la ferretería y no llegaba. Yo ya me tenía que ir, de hecho tenía al otro día que irme a Hermosillo porque me tenía que inscribir a la universidad y 1000 cosas. Entonces ya me quería ir a mi casa y mi tía me dijo, ¿nunca te has ido caminando? No, espera a tu tío. Y yo le dije, no pasa nada, me voy caminando. Está todo el camino derecho hasta San Germán y ahí está la casa de mis papás y no hay bronca. Bueno, no había luz eléctrica en el camino, está todo oscuro. Ya me sentía grande, pero sí tenía ese miedito, ¿no? De que no se veía nada y todas las cosas que son familiares de día, de noche son otra cosa. El aire frío lo envolvía mientras cruzaba el sendero que conectaba el rancho con el pueblo. A los lados, matorrales espesos y árboles que parecían aún más altos bajo la luz de la luna llena. El silencio era inquietante. Ni siquiera se escuchaba el canto de los grillos. El silencio en entornos naturales puede ser interpretado por el cerebro humano como un indicador de peligro, aumentando la liberación de adrenalina. Y yo empecé como a cantar por dentro, ¿no? Así como de, cálmate, cálmate, no pasa nada, llegas en un rato. Cuando de pronto empecé a oír atrás de mí como que algo, ¿no? Algo empezaba a acercarse. Un sonidito de pasos en el camino. Y cuando volteé, no vi nada. Yo dije, suena como a caballo, pero no hay nada. Y aparte los caballos, mi tía los mete al establo muy temprano. En la noche ya no andan. Y entonces los pasos, en cuanto me volteé hacia enfrente, los pasos aceleraron y ya se oía como trote. Ya era definitivamente un caballo. Y ya me asusté. Que alguien me está siguiendo, no quiere que lo vea. Me hice a la orilla y volteé y ya lo vi. El sonido volvió más fuerte y más cerca. Esta vez no era un simple trote. Era como si algo pesado y descomunal caminara detrás de él. Giró la cabeza rápidamente y ahí estaba. Un caballo, negro con blanco, enorme, que parecía emerger de las sombras mismas. Su tamaño era desproporcionado, casi antinatural. Y su pelaje no reflejaba la luz de la luna, como si las partes negras lo absorbieran y su presencia causara un frío vacío. Y el caballo estaba así como parado, como esperando que yo siguiera caminando. Y no hacía ni ruido, nada más. No sé, era como de 1,90 por ahí. Ya la cabeza me llegaba así como muy alta. Nunca había visto los ojos de un caballo de noche más que los de mi tío. Y me parecían impresionantes. O sea, no sé, oscuros, pero al mismo tiempo rojos. Como si me estuviera mirando a mí, pero desde otro lado, ¿no? Horrible. Sentí horrible. Traté como de calmarlo, así, o sea, pero al que había que calmar era a mí. Quiso moverse, pero sus piernas no respondían. Algo en esa criatura lo tenía paralizado. El caballo comenzó a avanzar hacia él lentamente. Su andar era pesado. Cada paso resonaba como un eco que se extendía más allá del camino. Fue entonces cuando notó algo que lo dejó helado. Sus patas no eran normales. Los cascos eran enormes,
deformes, y las articulaciones parecían doblarse en ángulos imposibles, como si estuvieran hechas para algo más que correr. Me fui corriendo. Corrí. Te digo, son como 4 kilómetros a casa de mi madre. Y no sé en cuánto lo corrí. Muy poquito tiempo. Corrí rapidísimo y sentía el galope. Ya venía como al galope el caballo. Y mi corazón, bueno, igual, al galope. Yo sentía que si me agarraba, no sé qué iba a pasar, pero yo ya no la iba a contar. No sé si me iba a pisar, si me iba a llevar a otro lado, a otra dimensión, ¿no? O al infierno, no sé. Pero sentía como un miedo, como ni siquiera de niño lo había sentido así. Entró a su casa temblando, con la respiración entrecortada. Su madre lo vio y supo de inmediato que algo estaba mal. Él no quiso contarle al principio, pero insistió tanto que él terminó narrando todo. Su rostro se tornó serio y pálido. Y mi madre luego me dijo, ¿qué pasó? Yo no le podía decir nada. Y ella, como adivinando, me dijo, ese caballo no era de este mundo. Yo dije, ¿cómo sabes que era un caballo? Hoy. A la mañana siguiente, José decidió contarle todo a su abuela. Ella lo escuchó con una mezcla de preocupación y resignación. Y mi abuela llegó. Mi abuela, pues, es de rancho de toda su vida. Llegó con una rama de laurel, me empezó a hacer cosas así en la cabeza, como una limpia. Y me dijo, lo que pasa es que es el guardián del camino. Y tú tienes que traer algo para darle. Y yo, ¿qué? ¿De qué me estás hablando? Un dulce, azúcar. Desde entonces, cada vez que tenía que pasar por ese lugar, llevaba consigo los terrones de azúcar, los dulces. Aunque dejó de trabajar en el rancho poco después, las pocas veces que regresó al pueblo, siempre cumplió con el ritual. Y aunque nunca volvió a verlo, sabía que el caballo estaba ahí, observándolo, como cuando una fiera acecha a su presa. Visita mausantelevisión.com y síguenos en todas nuestras redes sociales. Maussan Televisión, buena televisión.